Y vuelvo a lo mismo, de que estamos en constante pérdida y para poder no superarla, porque realmente es readaptarnos. Exacto. No es que esto se vaya a terminar, por ejemplo, pero sí tenemos que readaptar nuestro estilo de vida y nuestros afectos a lo que ahorita estamos viviendo y cómo sobrellevarlo. Es un proceso activo, es un proceso en el que tenemos que estar siempre trabajando. Pero ¿cuál sería la diferencia entre lo que sucedió hace muchos años con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el tema de la influenza, la peste y demás, para lo que está sucediendo hoy día con el tema de la pandemia? ¿Por qué se han disparado estos índices de ansiedad y angustia, de miedo? La diferencia podría ser que a lo mejor no teníamos la misma forma de recoger esos datos en aquel entonces. El acceso a la información. El acceso a la información. Es que yo creo que estábamos en una senda. Lo más lógico que me lleva a pensar es que íbamos en una senda tan globalizada que de pronto el aislamiento nos vino a echar como un balde de agua fría a todos. Porque antes con la gripe española y con las guerras mundiales, pues la gente estaba acostumbrada relativamente a vivir en su casa. No, y no con te su llegaba gente, la información claro. tan rápido, ¿no? Ese es otro tema. Ahora, ¿tanta información puede perjudicar la salud mental? Es que vivimos en una desinformación, en esa exposición a tanta información y nos afecta en el sentido de que no nos ubicamos realmente. Tenemos mucho de todo y al tener mucho de todo no tenemos lo esencial, que es a nosotros mismos. Nos perdemos en ese mucho. Nos perdemos en toda esa información, nos perdemos en toda esa identificación de figuras de moda, de identificaciones que a lo mejor son muy volátiles y no nos centramos en nosotros. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que ya veníamos en ese arrastrar, no identificarnos, no centrarnos, pero al estar solos nos damos cuenta que no estamos centrados, no estamos constituidos como personas y explotamos. ¿Qué es lo que recomiendas, Obed, a la gente que de pronto no tiene acceso a una terapia, a un psicólogo, que se siente sola, que se siente deprimida, naturalmente porque perdió a un ser querido, probablemente perdió el trabajo, el estatus económico, o social, la salud, que es el tema más fuerte, ¿no? Sí, justo la recomendación es centrarse en uno, pero no en el sentido de recordar siempre lo que perdimos, sino en ponernos a trabajar en lo que perdimos. Hay que hacer una nueva relación con las cosas que perdimos. No es que nosotros mismos ya vayamos a dejar de ser de cierta forma por haber perdido algo, sino que somos alguien diferente. Y a veces batallamos mucho en eso, porque nos dicen que el duelo tiene etapas, que llega el duelo, entra la negación, no puede ser, no creo haberlo perdido, de seguro está en otra parte, y empezamos como a etiquetar para poder evadir esa sensación. Luego llega esta parte de la ira, no puedo creer que me suceda a mí, y estás muy enojado contigo mismo porque perdiste eso, negocias y empiezas a decir, bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si mejor pienso de esta manera? Entra la depresión y posteriormente dicen que es la aceptación. Pero el duelo no es una serie de etapas así, el duelo es algo un poquito más de trabajo personal, de dejarse sentir. Hay que entender que aquellos que perdieron algo, perdimos nuestro trabajo, a lo mejor perdimos a un familiar, perdimos una mascota, todos esos procesos de dolor. Hay que recordar que el duelo es un proceso de dolor asociado a una pérdida, independientemente de qué pérdida hayamos tenido. Todos esos procesos de dolor que tenemos asociados a la pérdida, realmente nunca los vamos a cerrar. Siempre vamos a vivir extrañando a esa persona, siempre vamos a vivir recordándola. Claro, pero entonces, ¿cómo ser resiliente? Es decir, esos procesos los vamos a vivir con o sin pandemia. Es decir, exacto, siempre vamos a tener pérdidas. Entonces, ¿cómo ser ese árbol que puede ser flexible y se mueve conforme el viento lo mueve, pero no se rompe? ¿Cómo? Para poder no romperse precisamente, para no romperse, tenemos que llevar un proceso de aceptación en el que somos seres que siempre vamos a estar en pérdida. Y es un proceso de amor. Yo creo que, para los que, como yo, no tenemos estudios en psicología, yo creo que el tiempo es un buen aliado y también el vivir, al menos yo así lo hago, con la idea de que nada es para siempre. Es decir, nos aferramos tanto al
carro y el celular y el reloj que pensamos que, no, pero Sí. algún día se me va a perder o ya va a dejar de funcionar. Y lo voy a sustituir. Es que con los objetos puedes sustituirlos, pero no con el tema de las personas. Justamente o por la eso salud. hay que ir Sí. preparándose para abrazar cuando haya una pérdida, abrazar la pérdida y let it go, Sí, literal. ahí nos vemos. Sí, justo. Ahora, pero ¿hay algún prontuario, una serie de medidas para hacer, no sé, qué hay que hacer? Sí, más justo. que la consulta con un psicólogo. Justo, por ejemplo, en la consulta sirve mucho en el proceso de aceptación y el habla. El hablarlo. El hablar nos permite mucho entendernos, nos permite mucho centrarnos, escuchar nuestras ideas irracionales, acomodarlas. Sí, claro. Pero Pensar menos. Pero a final de cuentas, exacto, el trabajo es personal, nunca deja de ser personal, nunca deja de ser uno mismo. Y justo se habla de 4 tareas como de este trabajo activo en el duelo para poder llevarlo a cabo. Y son muy importantes porque nos permiten como centrarnos también en ese aspecto. Fíjense, la primera tarea es reconocer la realidad de la pérdida. Reconocer que la pérdida cambia todo tu mundo. Completamente. Sí, y, sí, sí. y es dejarlo pasar, no negarlo, dejarnos entristecer por ella. Es muy difícil luego cuando no nos dejamos entristecer, surge la culpa, el reproche y todos estos sentimientos no nos dejan sentir realmente la pérdida. Y si no sientes eso, no puedes avanzar. No podemos avanzar porque aunque es una medida adaptativa de nuestra mente, no es una adaptativa saludable. Culparnos, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, o a lo mejor esta persona debió haberse cuidado más y nos empezamos a reprochar y nos involucramos en la pérdida, cuando debemos de dejar que fluya la tristeza. Y esa es la segunda tarea, que es abrirse al dolor. Aceptar que hiciste todo lo posible, ¿no? Sí, y eso yo creo que es una... A nadie nos gusta sentir dolor, ¿eh? Claro. Y cuando decir, pues... Aunque lo a ver, requieres para venga. entender lo que es felicidad. Claro, por supuesto. Siempre, siempre, siempre. Necesitas oscuridad para que haya luz. Exactamente. ¿No? Y Sí, luego... justamente, como tercer paso, lo que proponen es reconstruir la relación que teníamos con la persona o con la pérdida. Entonces, digamos que esta persona ya no está, falleció o terminamos una relación y puede que ya no vamos a tener la misma relación, pero sí seguimos teniendo una relación con esa persona, seguimos teniendo ese apego. ¿Pero de qué forma? A final de cuentas, como nos involucra, es un apego y habla de nosotros. Entonces, ¿de qué forma ahora yo me vivo en apego con esa persona? Yo puedo seguir amando a aquel que perdí, pero hay que reconstruir esa idea. Y es un proceso también en el que tenemos que ¿Dónde te pensarnos. podemos ubicar, Obed, para las personas que tengan alguna duda, algún comentario? Bueno, justo en mis redes sociales estoy como psicólogo Obed Castañeda.